Después de despedirse de Cuicuyén y los niños, Cucub y Cupuca anduvieron juntos un breve trecho del camino. El Tzitzai parecía molesto de tener que seguir el paso lento de la yunta que hacían el brujo de la tierra y su sosegado animal con cabellera. «Mi apuro no es el tuyo», le dijo Cupuca. «Tú y yo nos encaminamos hacia guerras diferentes. Galopa, Cucub. Deja que tu fuego negro se atragante de camino. Este animal y yo seguiremos a nuestro propio paso». Cucub no se hizo repetir el ofrecimiento. Debía reunirse lo antes posible con el ejército. Probablemente todavía estuvieran en el Nubloso en espera de la columna del Este. Aunque lo deseable hubiese sido que ya estuvieran marchando hacia el Pantanoso, el último refugio de humedad antes de entrar al desierto enemigo en donde moraban los siderecios. El pequeño Tzitzai tomó el brazo de Cupuca en señal de despedida, taconeó los flancos del animal y en pocos instantes se perdió de vista. Cucub recorrió el bosque de los confines eligiendo los mejores atajos. Cucub ya no era aquel hombre asustado que se había aferrado a Dulcancelin para caminar bajo la tormenta. Ahora había pasado mucho tiempo. Ahora Cucub conocía el bosque tan bien como cualquier gusihuilque, y aquella vez, acuciado por la urgencia de llegar, pasó a través del follaje como lo que en verdad era, un susurro montado en uno de los mejores animales con cabellera que galoparon las tierras. A pesar de eso, cuando Cucub y Fuego Negro llegaron a orillas del Nubloso, encontraron que el ejército ya había abandonado las orillas del Nubloso. Las señales indicaban que no les llevaban una ventaja mayor a 3 o 4 soles. «Es seguro que los encontraré antes del Pantanoso», pensó Cucub. Y se alegró porque eso significaba que la columna del Este había llegado sin demasiada demora. Con cuántos guerreros y en qué estado él no podía saberlo, pero al menos la columna de guerreros uzihuilques provenientes del este de las Maduinas había llegado. Se habían sumado a la gran columna que marchaba hacia los siderecios, a la gran batalla. Y ahora el ejército en pleno se dirigía hacia el oasis final. Cucub se bañó en el río, se concedió un poco de tiempo para atrapar un pez y asarlo. Luego lo ensartó en un palo y fue comiéndolo mientras andaba. Tal como lo había previsto, encontró al ejército un poco pasada la mitad del camino hasta el Pantanoso. Ni Tungur ni Minché se asombraron de ver llegar a Cucub sostenido de ambos brazos por 2 vigías. Menos todavía de verlo patalear y escucharlo exigir a gritos que le permitieran presentarse tal como lo merecía su investidura de artista y de guerrero. Los hombres que habían detenido a Cucub en las inmediaciones del campamento y lo llevaban arrastrando ante la presencia de los jefes eran guerreros de la última columna que había llegado del este. «Es hermano», les explicó Tungur. «Dejen que se siente a nuestro lado a descansar y denle agua y comida a Fuego Negro. Los 2 se ven extenuados». «Lo estamos», aseguró Cucub, y ya desasido de los vigías se sentó en la tierra junto al hermano de su esposa. Un grupo de guerreros estaba dispuesto en rueda alrededor de una fogata, pasándose de uno a otro una vasija con agua fuerte de maíz. Era claro que su aparición había interrumpido una conversación animada y Cucub estaba ansioso porque la retomaran. «¿Y bien?», preguntó. «¿Qué nuevas debe conocer este guerrero?». La rueda sonrió y Minché señaló con el brazo extendido una pila de las armas que arrojaban al fuego. «Este es un buen resultado de algo verdaderamente malo», dijo Tungur. «Veamos si lo entiendo mejor», pidió Cucub. «Los siderecios saben de nuestro avance y están enviando grupos reducidos para atacarnos». Tungur pasó la vasija sin beber de ella. «No llegan hasta aquí para dar una pelea franca. El plan es desgastarnos y demorar el ataque al oasis». «Supongo que eso es lo verdaderamente malo», dijo Cucub. ¿Y cómo obtuvimos un buen resultado de semejante cosa? «Íbamos en avanzada.
¿Tú estabas al mando?, interrumpió Kukup, que no soportaba oír una historia sin los más mínimos detalles. Así es, respondió el hermano de su esposa, el guerrero Tungur. Yo iba al frente de una avanzada de reconocimiento como las que siempre enviamos. Encontramos una guarnición enemiga acampando malamente muy cerca del pantanoso. Los atacamos y los vencimos. Es cierto que a nosotros nos tocó perder guerreros, sí, pero ellos abandonaron el campamento dejando estas armas que ves y también un barril de polvo gris. ¿Comprendes lo que esto significa? Lo mismo que Dulcancelin, Tungur parecía desconfiar de su capacidad de comprender las cosas más sencillas. Déjame pensar, se burló el Tzitzai. ¿Es un disparate pensar que trataremos de usarlas contra ellos? No lo es en absoluto. Tampoco Dulcancelin hubiera percibido la burla. Lo haremos como lo hicimos con los animales con cabellera. Las conoceremos, las amansaremos y acabarán obedeciendo a nuestras manos. Podríamos decir entonces que he llegado en medio de un festejo, dijo Kukup. No. Tuvimos suerte esta vez, pero los siderecios seguirán apareciendo en el camino. Nos cortarán el paso y eso hará muy difícil tomar el oasis antes de que llegue la flota siderecia. No hay esperanzas para nosotros si no tomamos ese puerto a tiempo. Es urgente. Si llegan a tierra y desembarcan sus armas, y ahora son muchas, serán indetenibles los siderecios. Como siempre, Kukup pensó en algo agradable para decir. Por lo que veo a mi alrededor, dijo girando la cabeza por todo el campamento, somos mucho más de los que éramos cuando me marché. Más de lo que éramos cuando te marchaste, sí, pero mucho menos de los que esperábamos, respondió Tungur. Yo no estuve en esa batalla. Minché intervino y algo malo hubo en su voz. Y me hubiera gustado pelear allí, te lo aseguro. El Tzitzai cambió la cadencia para maravillar al mundo. Te contaré todo, hermano y jefe Minché. Atardecía. Comenzó Kukup. Una llovizna derramada desde nubes inusualmente oscuras y bajas empapaba de a poco nuestros cuerpos inquietos. Los hombres que habían tomado parte en la escaramuza se miraron con asombro. ¿Cómo podía él, Kukup, el Tzitzai, saberlo si no había estado allí? ¿Cómo sabía? Sin embargo, estaba diciendo la verdad. Atardecía y lloviznaba. Kukup se levantó. Dio vueltas por el interior de la rueda viendo una por una las caras de los guerreros y describiendo la batalla mucho mejor de cómo ellos mismos lo hubiesen hecho. Oscurecía rápido. Kukup volvía a usar su acento de artista, tanto tiempo malogrado. Recuerdo muy bien que el día anterior Tungur y Minché habían discutido duramente porque no conseguían ponerse de acuerdo sobre la dirección que debía seguir la avanzada contra los siderecios. Los dos nombrados se sobresaltaron. Nadie más que ellos conocían aquel desacuerdo. ¿Cómo sabía Kukup esas cosas? ¿Sería que Kupuka estaba metido dentro del cuerpo de Kukup? ¿De dónde venían tantas adivinaciones? El artista siguió con su relato. La fuerza que Tungur dirigía, por cierto, no demasiado numerosa, vio humos ascendiendo. Cuando llegó al lugar, encontró una desordenada guarnición enemiga siderecia acampando en un bajo sombrío. Una parte de los nuestros se arrastró en silencio por las lomadas que limitaban el campamento siderecio del lado norte. El resto cerró el sur. Los siderecios estaban sitiados y, sin embargo, ajenos al peligro, se ocupaban de asar carnes recién cazadas. Todos los que habían participado del ataque y estaban sentados en la rueda recordaron el olor que el viento llevó hasta sus narices aquel día. ¿En qué lugar ese hombre pequeño había estado oculto y olfateando? Uno de ellos, tal vez por ser Tzitzai, se tentó de poner a prueba el juego de Kukup con una pregunta sin remedio. A ver,
Ya que lo adivinas todo, ya que lo sabes todo, Sitzai, pequeño Sitzai. A ver, ¿qué estaba pensando yo en ese momento?, preguntó el guerrero. Kukub lo miró fijo. ¿Tú pensabas que te hubiese gustado masticar un buen pedazo de esa carne que los sideresios estaban asando? El ingenioso se sintió desnudo y obligado a dar explicaciones y Kukub prosiguió. El olor no era malo. Además, los trabajos del día me habían dejado sin tiempo para alimentarme. ¿Recuerdas? La carcajada de los hombres interrumpió su fábula. Recuerden conmigo cuánto tiempo permanecimos inmóviles viendo a los sideresios derrumbarse saturados de carne y de bebida. El Sitzai estaba seguro de que ya nadie se atrevería a interrumpirlo. Sabemos, porque es sabido, que ellos no son capaces de ver las formas que se ocultan en nuestros paisajes, ni de olfatear más allá de sus ropas. Esperamos escondidos y en total quietud el final de su comilona. La llovina era débil, pero suficiente para mantener a los sideresios apiñados bajo el techo del cobertizo donde ardían los restos del fuego. Recuerden conmigo que, uno a uno, los sideresios se dejaron caer ganados por ese sueño idiota de ellos. Sueño que los embota y no les deja al espíritu ni un resquicio por el cual espiar lo que está sucediendo en la vigilia. Entonces nosotros, los desvelados, vimos lo que en verdad eran. No guerreros. Nunca guerreros. Solamente un montón de ebrios que dormían seguros de que nuestro continente era su fiesta. Cuando el venado bajó las lomadas al galope y surgió de dentro de la vegetación esmirriada, que había hecho lo imposible por disimularlo, sonaron voces de alerta y empezó el espanto de los que dormían como invencibles. Los jefes sideresios improvisaron estrategias a gritos decanitados. Sin embargo, unos decían aquí y otros decían allá. Sus hombres manoteaban las armas y montaban a lomo de sus animales para intentar una defensa. Cierto es que, cuando estuvimos encima, muchos de ellos habían conseguido rehacerse. Eso nos costó los guerreros que hoy no están aquí. Con todo, el resultado de la batalla ya estaba decidido. Sorprendidos y sin ninguna razón para luchar que fuera mayor que ellos mismos, las larvas de Misáyenes abandonaron la herida por cualquier camino. Los guerreros de los confines sonreían. Aquel Sitzai tenía sus raros dones. Era difícil no amarlo. Tuvimos nuestra victoria, dijo el artista, y se inclinó. Y mientras tanto, entre las filas enemigas, el portador de la mala noticia de que esa avanzada sideresia había caído derrotada a manos de los guerreros de las tierras fértiles, había encontrado a Drimus sentado a orillas del mar, bajo un entoldado de construcción precaria. El jorobado pasaba allí buena parte de sus días esperando ver aparecer las naves, que según sus cálculos no podían demorar. Drimus giró el rostro tembloroso. ¿Qué has dicho? Repite lo que has dicho. Fuimos derrotados. Vuelve a decirlo, pidió Drimus con el rostro vuelto más que nunca hacia el horizonte. Ellos encontraron una de nuestras avanzadas y la atacaron. Cuando dices ellos, ¿hablas de todo un ejército o de una partida de hombres similar a la nuestra? Hablo de todo un ejército, doctrinador, todo un ejército. Nuestra avanzada debió enfrentarse a todo un ejército.
¿Dónde ocurrió? Traspuesto el límite del desierto, yo diría a 5 días del pantanoso, donde el bosque de los confines todavía no termina de cerrarse. Ajá. El ejército del venado derrotó a una de nuestras avanzadas en territorio de los confines, donde el bosque no acaba de cerrarse. Drimus hablaba con dificultad, como si las palabras fuesen abrojos y se le pegaron a la garganta y al paladar. Cuéntame todo, paso a paso. Después de marchar muchos días a paso forzado, tuvimos que asentar un campamento, doctrinador. La vigilancia que manteníamos era extrema. La mañana de la batalla llovía torrencialmente, tanto que era casi imposible mantener el campamento en pie. El agua y el viento amenazaban con derribarlo. Los toldos se arrancaban de sus cabos, las provisiones se mojaban. Había que ocuparse de proteger las armas y de evitar que los animales se desbandaran. Andábamos empapados y contra el viento, tratando de evitar mayores pérdidas. No oíamos ni nuestras propias voces, doctrinador. No nos veíamos las manos. Y en medio de toda esa confusión, ellos aparecieron. No se los vio llegar ni por el norte ni por el sur. Fue de repente. Se nos echaron encima igual que la lluvia. Son esos hechiceros de ellos, doctrinador. Sin duda la magia de por aquí convocó el diluvio, único modo de que la batalla resultara a su favor. Aún así les estropeamos el objetivo. Pensamos con rapidez y acordamos en las órdenes como una sola cabeza. Debíamos evitar que las armas cayeran en su poder. Venían por ellas, doctrinador. Pero nosotros logramos que su botín fuera escaso. Montados o de a pie los enfrentamos en pelea y a pesar de la sorpresa y la inferioridad de número, les hicimos pagar la insolencia, doctrinador, con muchos muertos. Pagaron la insolencia con muchos muertos. Mientras tanto, una parte de los nuestros cargó la mayor cantidad posible de armas y municiones. Recién entonces dimos la orden de retirada. Ni siquiera nos persiguieron. Doctrinador, se habrán conformado con lo poco que podían recoger del campo de batalla. El doctrinador no había mirado al militar ni una sola vez en lo que duró su relato. Si el infeliz lo hubiese conocido mejor, habría sabido que estaba frente a la peor señal. Si Drimus no te mira... Drimus chasqueó los dedos para indicarles a sus escoltas que se acercaran. Siempre que iba hasta el mar, un grupo de hombres lo seguía a cierta distancia. Ahora corrieron a atender sus deseos. ¡Llévenselo! Cuando lleguen al campamento, atraviésenle la boca de lado a lado con espinas urticantes. Después, átenlo a la entrada de mi tienda. Y que demore en morirse, porque eso me dará buen dormir. El jefe Siderecio suplicó, dejó caer su cuerpo para hacerlo pesado y que costara arrastrarlo. Quiso frenar el camino con los pies para que se hiciera interminable. Desde lejos preguntó por qué, pero ocurrió que el agonizante junto a su tienda no alcanzó a darle buen dormir. Mucho antes de que empezara a morir, Drimus lo había olvidado. Otras cosas ocupaban su cabeza. El venado se acercaba y las naves seguían sin aparecer. Cierto que el ejército de las tierras fértiles demoraría en llegar hasta allí. Era seguro que cruzando el pantanoso el desierto retardaría el avance. Pero si acaso conseguían llegar antes que las naves, todo podía volver a malograrse. No es que le importara la muerte de los sideresios. ¿Qué me importa la muerte de los sideresios? Tampoco mi propia vida.
que podría salvar fácilmente metiéndose por alguna hendidura de la magia. Lo que le importaba a Drimus era el amo, Misáyanes. Eso es lo único que me importa. El doctrinador no podía tolerar la idea de verlo de nuevo afrentado por aquel continente. No era posible que una vez más un casi niño Usiwilke volviera a prender fuego al arsenal de Misáyanes. No era posible que una vez más un viejo los espantara con una manada de cerdos y avispas. No era posible que una vez más un ejército de palos venciera a un ejército de fuego. Después del encuentro con los sideresios, el ejército del venado decidió rastrear las inmediaciones. El lugar donde Kukub les dio alcance era un sitio apropiado para la defensa, y no iban a abandonarlo hasta saber si había cerca alguna otra guarnición enemiga. Con ese fin se ordenó llevar a cabo un cuidadoso trabajo de reconocimiento en la zona del bosque por donde tenían pensado continuar el viaje. Los rastreadores partieron el mismo día, en distintas direcciones, buscando cualquier indicio de los sideresios. Uno a uno regresaron diciendo que no había nadie a la vista. Claro que el ejército de las tierras fértiles habría podido seguir las huellas desordenadas de los sideresios, que habían huido durante el ataque al campamento, pero ese hubiese sido un grave error de orgullo. El objetivo del avance no eran estos sideresios que se les fueron de entre las manos. Otro propósito los guiaba, que, de llevarse a buen término, daría al venado un tiempo de incalculable provecho. Lo importante era llegar antes que las naves a la posición que Drimus custodiaba, cercana al puerto natural donde la flota sideresia arribaría. Llegar a la posición y tomarla. El venado intentaría engañar a la flota de Misáyanes, dejarlos creer que eran los suyos, quienes los saludaban desde la costa, y los que se subían a los botes que ellos mismos tirarían desde la cubierta para permitirles abordar. El abordaje sería sangriento y difícil, pero era la única posibilidad de detenerlos y de lograr que algunas naves, con sus grandes armas y sus reservas de polvo gris, fueran ganancia para el continente acorralado. Y la mejor ganancia sería el tiempo, un nuevo pedazo de tiempo arrebatado a Misáyanes. Para que eso sucediera, era indispensable llegar cuanto antes al oasis donde Drimus reinaba. Para desgracia, cuando el terreno estuvo debidamente reconocido y ellos listos para partir, una lluvia copiosa que cayó sin parar durante 2 días enteros les impidió seguir el viaje. Era impensable andar bajo tanta agua y con tanto lodazal. Los primeros aguaceros, dijeron los Usiwilkes. Recuerdo de una nueva temporada de lluvias. Los Itzai preguntaron qué significaba eso y recibieron en respuesta magníficos relatos de cómo durante largos meses el cielo se deshacía sobre los confines y de cómo cada criatura acomodaba su vida a la lluvia sin desear ni por un momento que fuera de otro modo. La temporada de lluvias era parte de la vida, parte buena, sin la cual no existiría el bosque que amaban. 2 días de aguacero. Y en el final del tercer día el cielo comenzó a abrirse. A la madrugada siguiente, reanudaron el viaje por el barro. El camino hasta el pantanoso transcurrió en calma. Los sideresios no volvieron a atacar en territorio de los confines. Y los Usiwilkes del Este comenzaron a recuperar el ánimo necesario para avanzar contra el fuego enemigo. Sin embargo, después de cruzado el pantanoso, las cosas volvieron a complicarse. Mientras más adentro del desierto, más lenta se hacía la marcha. El tiempo y ellos se agotaban juntos. Ya en la tierra sin sombra, los sideresios reaparecieron. Se trataba de grupos reducidos que venían con la noche, disparaban fuego y de inmediato se retiraban, seguros de que no serían perseguidos. Eso ocurría porque el ejército de las tierras fértiles y los sideresios lo sabían muy bien. No podía demorarse ni desangrarse en persecuciones. Lo único que contaba era llegar a tiempo.
El venado iba con menos guerreros de los que había soñado. Hombres y animales se fatigaron en una marcha cortada con sangrientas escaramuzas. La línea de ojos de agua que estaban obligados a seguir les alargó el camino. Pero el ejército del venado quería toparse en batalla con los que venían a saquearles el alma. Tenían que llegar, aunque fuera con el último aire, para intentar una nueva victoria. ¿Podremos volver a hablar de nuestras cosas sencillas? Se escuchaban plegarias en medio de la noche.